Buenos días, bienvenidos todos a este primer foro que se llama, esta vez, Tenemos Hambre de Soluciones. Los que no me conocen, mi nombre es Mary Jo Laborde, yo soy la directora ejecutiva del Banco de Alimentos de Puerto Rico. Primero que todo lo demás, quería leerles una proclama que aunque está un poquito pasada, ya pasó la semana pasada, es importante que la leamos porque me parece que es un buen comienzo para el foro de hoy. Y es la proclama del gobernador para el Día de la Concienciación del Hambre que acaba de suceder, y lee de esta manera: por cuanto el Banco de Alimentos de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro, fundada en el 1988 con el propósito de satisfacer las necesidades alimentarias de niños, adultos mayores, personas con impedimentos y familias necesitadas que se encuentran en desventaja socioeconómica. Por cuanto anualmente el Banco de Alimentos distribuye aproximadamente 16 millones de libras de alimentos en beneficio de sobre 1 millón de personas alrededor de toda la isla, a través de sus 173 agencias adscritas y sus diversos programas de ayuda alimentaria para la población en necesidad. Por cuanto esta conmemoración conlleva el reconocimiento a los voluntarios, a la industria alimentaria, a las entidades aliadas que colaboran para mitigar el hambre en nuestra sociedad, y con el propósito de aunar esfuerzos para atender las necesidades de las personas en desventaja social, el Gobierno de Puerto Rico, en afirmación de nuestra política pública de fomentar el bienestar de nuestro pueblo, designa el 15 de septiembre de este año como el Día de la Concienciación del Hambre. Yo, Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, en virtud de la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de Puerto Rico, proclamo el 15 de septiembre del 2023 Día de la Concienciación del Hambre. Y al así hacerlo, exhorto al pueblo de Puerto Rico, a las entidades públicas y privadas, e igualmente a los medios de comunicación, a la solidaridad que amerita esta conmemoración de inminente interés público. Muchas gracias al señor gobernador por haber declarado la semana pasada, el viernes, el Día de la Concienciación del Hambre. Muchos de ustedes quizás hayan visto el Capitolio, la Universidad del Sagrado Corazón, Plaza Las Américas iluminadas de anaranjado y verde, y es en conmemoración de este día tan importante para todos nosotros. Se celebra también a nivel nacional Hunger Action Month en inglés. Así que con esto les quería dar la bienvenida. Es un placer y un honor darles la más cordial bienvenida a este foro que aborda una de las preocupaciones más apremiantes de Puerto Rico, y es el impacto de la inseguridad alimentaria en la isla. Antes que nada, quiero agradecer a todos los panelistas que están aquí conmigo, que accedieron a estar con nosotros esta mañana y que nos ayudan a entender la profundidad de las causas y los efectos de esta problemática. Cada uno de ustedes aporta una perspectiva valiosa que enriquece nuestras conversaciones y nos acerca un poquito más a buscar soluciones, que a esos que estamos aquí hoy. Les agradezco también a los medios asistentes que están aquí con nosotros por su cobertura, y especialmente a Rafael Lenín, que está por aquí, por apoyarnos en este primer foro que sabemos será de mucho beneficio para nosotros. También quiero agradecer a los representantes del señor alcalde de Carolina, que es donde está localizado el Banco de Alimentos, por acompañarnos esta mañana. ¿Okay? Y finalmente les doy las gracias a todos los que nos están acompañando hoy por estar aquí con nosotros. El cambio y la búsqueda de soluciones comienza siempre con diálogos abiertos y educación. Y el simple hecho de que ustedes estén aquí muestra su compromiso con la comunidad y su deseo de hacerla una diferencia significativa. Y en un momento en que la inseguridad alimentaria representa desafíos críticos, todos hemos hoy escuchado recientemente, en el último mes especialmente, las situaciones y la crisis que hay en cuanto a la seguridad alimentaria, los alimentos en las escuelas, los comedores escolares, etcétera. Así que ha sido un tema de mucha importancia en las últimas semanas para Puerto Rico. Así que, obviamente, pues la presencia de ustedes en este foro es un testimonio de su voluntad para lograr cambios en la isla. Así que muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes hoy. Les voy a hablar del primer foro. El primer foro, que comienza ahora en breve, cuenta con la participación de organizaciones como Nutriendo Puerto Rico, el Instituto de Desarrollo de la Juventud y la Universidad de Puerto Rico. Es la primera discusión que busca introducir el tema de la pobreza en Puerto Rico y adentrarnos en cómo la pobreza y el hambre están estrechamente ligados, y como muy bien Ángela Díaz de Nutriendo de Puerto Rico me enseñó, es la seguridad alimentaria nutricional de la isla. Y ese último término lo vamos a hablar un poquito en este primer foro. El segundo foro está capitaneado por Feeding America, que nos visita desde Washington, D.C. hoy, el Grupo Navis, Bread for the World y ATSEF.
cuyos representantes van a continuar el diálogo, otorgando una atención especial al tema de NAP a SNAP, o de PAN, como se la tarjeta de la familia, al programa SNAP federal. Es un tema que está bien caliente en Washington estos días y es muy apremiante en la fecha que lo estamos discutiendo. El tercer foro a las 11 de la mañana se llama Residencia Alimentaria y busca presentarnos el impacto del cambio climático y los desastres naturales en la pobreza y en la seguridad alimentaria de la isla. Y en este foro van a estar participando representantes del negociado de manejo de emergencia, el Colegio de Agrónomos y la Cruz Roja. Y finalmente, durante el almuerzo tenemos un foro a las 12 del día que nos mueve a las mesas redondas aquí afuera para confraternizar y dialogar sobre soluciones innovadoras que están sucediendo en la isla hoy para atender el problema. Nos gustaría también que durante estos 4 foros aprovechen la oportunidad para que discutan entre ustedes diferentes colaboraciones, soluciones, maneras de trabajar juntos para atender el problema, porque ese es el objetivo principal de crear este foro hoy, es que nos diéramos un espacio para buscar soluciones y no solamente quejarnos del problema. Ese es el gran objetivo del día de hoy. Okay, así que muchísimas gracias una vez más. Bienvenidos a todos por estar aquí. El primer foro quiero presentárselo. ¿Cuál es la realidad histórica de la pobreza en Puerto Rico? ¿Cuál es la realidad de Puerto Rico hoy? ¿Cómo comparamos con las estadísticas a nivel nacional en Estados Unidos? ¿Qué es inseguridad alimentaria nutricional y cómo se relaciona a la pobreza? ¿Tenemos realmente soluciones al problema? Estas son algunas de las preguntas que vamos a explorar en este primer panel, que intenta hacer una mirada crítica a la situación de la pobreza y la inseguridad alimentaria en Puerto Rico. Y quiero comenzar inmediatamente este panel dándole la bienvenida a nuestro moderador, Rafael Lerín. Rafael Lerín cuenta con una trayectoria en los medios de comunicación de más de 25 años. Estoy segura que todos lo hemos visto en algún momento en la televisión. Trabajó como reportero y editor de WKQ, Radio Puerto Rico y en WIAC 740M. Moderó Pegados en la Mañana en la Radio Isla por 12 años y trabajó además en Noti1, Guapas Radio en Nueva York y CNN Radio. Por 22 años trabajó como reportero y hombre ancla, moderador de programas de política y debates electorales como vicepresidente de noticias en Guapa Televisión. Lenín ha sido galardonado con 3 premios Emmy y varias distinciones de los gremios del Overseas Press Club. Creo que no se me quedó nada, ¿verdad? Pero sobre todo, y actualmente es ancla del programa Primera Pregunta en Telemundo y es columnista de Metro Noticias, pero sobre todo es el papá de Rafa y Lena. Así que le damos la bienvenida a Rafa con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias, Mario, por la invitación. Gracias al Banco de Alimentos por permitirme moderar este foro esta mañana y gracias a ustedes por decir presente en este primer conversatorio de este foro, La raíz del hambre, una mirada crítica a la pobreza y la inseguridad alimentaria en Puerto Rico. Muchas primeras preguntas que hizo Mary Jo y que queremos dialogar y discutir en este primer foro. Pero vamos a llamar a los panelistas de esta primera discusión. Recibamos a Estela Reyes Rodríguez, ella es la gerente de abogacía del Instituto de Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico. Ha trabajado con comunidades por más de 10 años promoviendo la participación y el empoderamiento ciudadano, como por ejemplo el Caño Martín Peña. En su función actual promueve la colaboración entre sectores para asegurar cambios de política pública que redunden en las mejores oportunidades para la niñez y la juventud. Muchas gracias por decir presente. José Caraballo Cueto, bienvenido. Catedrático asociado de la Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Tiene un doctorado en Economía de The New School for Social Research, donde se especializó en estudios de desarrollo y econometría. Anteriormente fue director del Centro de Información Censal de Puerto Rico. La revista Diverse Issues recientemente lo catalogó como uno de los académicos emergentes en Estados Unidos. Gracias, profesor, por decir presente aquí. Ángela Díaz, directora ejecutiva de Nutriendo Puerto Rico. Muchas gracias.
Cuenta con una maestría en Ciencias de Comunicaciones de Florida International University y con más de 20 años de experiencia en gestión comunitaria, organizaciones no gubernamentales, gobierno y administración. Fue directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico previo a su rol actual de Nutriendo Puerto Rico, entidad dedicada a atender las inquietudes de salud a través del fortalecimiento de la seguridad nutricional de nuestra gente. Muchas gracias a los cuatro y María Yola Laborde del Banco de Alimentos que conforman este primer conversatorio, este primer panel. Y el formato es básicamente conversar y luego escuchar sus opiniones, sus preguntas para integrarlas a la discusión. Comienzo con usted, profesor Caraballo Cueto, para que nos hable un poco sobre su perspectiva en torno a la historia desde el punto de vista económico y social de la pobreza en Puerto Rico y la seguridad alimentaria. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Número uno, la pobreza en Puerto Rico nunca se ha reducido la tasa de pobreza de 40%. O sea, siempre hemos tenido, desde que se empezó a medir la pobreza en Puerto Rico, siempre hemos tenido al menos el 40% de nuestra población, que es lo mismo que decir en el largo plazo 40 de cada 100 personas pobres en Puerto Rico bajo los niveles de pobreza. Quería también aclarar que la pobreza no es indigencia. Pobreza es que yo no tengo los suficientes recursos para tener una vida material mínima que me cubra mis necesidades mínimas. No es indigencia, ya eso es un nivel ya de pobreza extrema, porque cuando hablo de estos temas a un público general me han dicho que en Puerto Rico la pobreza se acabó hace tiempo, que eso era en 1930 cuando nuestros abuelos iban descalzos a la escuela, los que iban a la escuela. Así que aquello era indigencia. Ahora estamos hablando de pobreza. La pobreza pues históricamente no se ha reducido 40%. En aquella época, en 1930, la primera mitad del siglo XX, se decía que bueno, el problema de Puerto Rico es que había mucha población y por eso el modelo económico de Puerto Rico era incapaz de generar los empleos que se necesitaban. A pesar de que había mucha agricultura, y luego operaciones manos a la obra, mucha industrialización, siempre se decía que había mucha población y hubo pues muchos proyectos para reducir la población en Puerto Rico. Eso era en la línea de Thomas Malthus, que decía que la población, mientras más población, peor era para la economía. Así que, como dice en inglés, tienes que tener cuidado con lo que deseas, porque la población entonces se ha estado reduciendo en este siglo XXI y a pesar de eso todavía la pobreza nunca ha bajado del 40% la tasa de pobreza. Teníamos esperanza, que vimos una reducción del 2021 al 2022, empezó a reducirse un poco y uno decía, bueno, vamos a ver si continúa, pero adivinen qué pasó del 21 al 22, aumentó y el aumento es estadísticamente significativo, quiere decir que no es que hay un crecimiento mínimo, sino fue un crecimiento que estuvo, un crecimiento marcado. A pesar de que la economía está creciendo, a pesar de que el salario mínimo se aumentó, a pesar de que hubo crédito al trabajo, que no lo hubo por ejemplo, en el 2020. Así que uno se pregunta qué es lo que está pasando. Pues uno es eso, la economía de Puerto Rico no está generando y nunca ha generado los empleos que necesita la economía completa. Y cuando lo genera, cuando hay crecimiento económico, muchas veces un crecimiento económico excluyente. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que hay unos sectores que se están beneficiando de la reconstrucción, mientras hay otros que no están participando de esa reconstrucción, están excluidos y excluidas del proceso. Así que yo creo que una de las soluciones que se puede hacer, que yo lo he propuesto desde hace mucho tiempo, incluso si buscan en el Nuevo Día, yo escribí una columna hace como 5 años, cuando estaba empezando este proceso de reconstrucción, y dije, tenemos que integrar los trabajadores y trabajadoras de la economía informal a la formal, en inglés le llaman welfare to work, es decir, estas personas tienen que escoger ahora mismo, wow, voy a trabajar, por ejemplo, en un proyecto de construcción, me pagan a $15 la hora, automáticamente voy a perder mi acceso a la salud. Así que, ¿qué tengo? ¿El acceso a la salud o trabajar por unos meses en este proyecto? Yo creo que hay que permitirle hacer las dos cosas.
trabajar y poder acceder a su plan de salud, y para eso pues hay que tomar en cuenta y diseñar políticas públicas. Yo creo que en donde único se ha hecho esto es con los trabajadores agrícolas, que se les permite trabajar y a la misma vez seguir participando del programa de asistencia nutricional, pero eso no se ha hecho. Así que tenemos que generar un crecimiento económico que sea incluyente, donde todas las clases sociales puedan beneficiarse de eso. Número 2, tenemos que estar bien pendientes a las políticas redistributivas. Aquí cada vez que hay un desastre, que no es natural, porque los desastres son ocasionados por los humanos, una de las primeras cosas que se hace es cerrar los comedores escolares. En el año 2015, el último año que aquí se midió inseguridad alimentaria, el 22% de la población, casi 1 de cada 4, dijo que pasa hambre al menos una vez al día, o que brinca, como se utilizó en el cuestionario, se brinca una de las comidas que tiene que hacer al día. Año 2015 no había desastre y existía el programa de asistencia nutricional. Cuando hay un desastre, si cierran los comedores escolares, lo vimos en el huracán María, lo vimos en la pandemia, lo que hacen es que exacerbar el hambre en Puerto Rico, y eso pues tenemos que estar conscientes de eso, decir, mira, no, ahora sí hay un desastre, en vez de cerrar el comedor escolar, ahora tengo que abrir el comedor escolar para más personas, no solamente para los estudiantes, para tratar de entonces de atender esta situación. Y pues cuando se diseñan políticas redistributivas, como es la reforma contributiva que se está pensando ahora, pues lo que se piensa es, vamos a darle la exención de Ley 22 a los inversionistas de Puerto Rico y vamos a bajar las tasas corporativas. Y yo le digo, pero mire, ¿cuándo vamos a atender el problema de desigualdad que tenemos en Puerto Rico? Eso es un tema que lo vamos a dejar para lo último o para nunca. Y yo creo pues que hay que atender todas estas cosas simultáneamente. Por esa línea, Estela Reyes, ustedes recientemente publicaron el índice de bienestar de la niñez, y siguiendo la línea del profesor Caraballo Cueto, ¿qué nos debe saltar a la vista de eso que ustedes han publicado recientemente? Un poco parecido a lo que comenzó compartiendo el doctor. La pobreza infantil en Puerto Rico es persistente. Por los pasados 20 años se ha mantenido en sobre el 55%. Hoy, por los pasados días publicamos datos, el 58% de los niños y niñas en nuestro archipiélago viven bajo condiciones de pobreza. Eso significa que sobre 300,000 niños y niñas, 6 de cada 10 viven bajo los niveles de pobreza, y por consiguiente toda su familia. Y el índice por los pasados años nos lleva diciendo y lleva informando al país de las soluciones y las medidas que tenemos que tomar, y midiendo cuál es el estado de bienestar de estos niños y niñas a través de los 78 municipios. Nosotros medimos 5 dimensiones que son educación, salud, economía, familia y seguridad. Y la realidad es que el panorama ha ido mejorando en algunas de esas categorías. Nuestros niños y niñas cada vez van más a la escuela, tenemos jóvenes que cada vez están... hay menos embarazos entre adolescentes y otras categorías. Hay más familias con acceso a los programas de asistencia suplementaria como el PAN, porque se han ampliado los parámetros a eso, pero tenemos, sin lugar a duda, mucho trabajo que hacer. Y en este momento de bonanza económica para muchos sectores, es el mejor momento para invertir en las familias. Sin invertir en las familias con menores en Puerto Rico, y conociendo que hay ciclos generacionales de familias que se mantienen en pobreza, no va a haber desarrollo económico. Si no invertimos en políticas públicas que aseguren que las familias puedan tener movilidad económica ascendente, que tengan buenos trabajos, que tengan beneficios, que sean trabajos a tiempo completo y con buenos contratos, o sea, no trabajos de part-time o de temporalidad donde pierdan los beneficios, y aseguramos ese safety net y eliminamos esa pérdida y esa caída abrupta de beneficios de los programas de asistencia social, no vamos a tener salida. Estamos en el mejor momento para tomar esas decisiones. Y
por los pasados años hemos visto precisamente a través de ARPA se expandió el crédito por menor dependiente para las familias y en el 2021 a las familias le llegaron entre $3,000 y $3,600 por menor. Y si lo pudiéramos haber contabilizado para ese año, junto con el crédito por trabajo, pudo haber habido una disminución de al menos 17 puntos porcentuales de la pobreza. Y eso acaba de subir, porque volvió a sus niveles originales, y tenemos que trabajar en fomentar desde las soluciones sistémicas y desde el enfoque al mejoramiento de la sustentabilidad económica de las familias para que las familias puedan tomar las mejores decisiones que puedan para que sus hijos echen hacia adelante. Y entre ellas, desde el instituto vamos a promover próximamente un crédito por menor dependiente local y promovemos nuevamente los mejores empleos para asegurar que las familias puedan tomar las mejores decisiones que puedan para sus familias y que así echen hacia adelante. Antes de pasar con Mary Jo, Ángela, la experiencia suya en la gestión comunitaria, después de escuchar a Caraballo, de escuchar a Estela, pues sobre la necesidad de un progreso económico incluyente y políticas retributivas económicas para sacarlos de la pobreza. ¿Cuál es su experiencia? Tengo que añadir, ¿verdad? La inseguridad alimentaria nutricional como un factor determinante de la salud. Y yo creo que todos en Puerto Rico hemos podido ver ¿verdad? El panorama o el perfil de salud que existe aquí. Estamos hablando que casi 50% de la población en Puerto Rico tiene al menos un diagnóstico de una enfermedad crónica. Y estamos hablando de enfermedades que son altamente prevenibles a través de estilos de vida saludables, ¿verdad? Y entre ellos, la parte de la alimentación es vital. Cuando hablamos de hambre, por ejemplo, el hambre es un síntoma, una consecuencia de no gozar o no disfrutar de seguridad alimentaria en el país. Igualmente, las enfermedades son esos síntomas, son consecuencias. En algo que es tan complejo como el sistema de alimentos, hay que estudiar cuáles son todos los factores que afectan. La pobreza, sin duda, está presente para garantizar el acceso a esos alimentos. Pero hay muchos otros más, como estaba mencionando Estela, ¿verdad? Que hay muchas barreras sistémicas con las que tenemos que trabajar día a día. Hace poco compartíamos en un grupo en la comunidad y recuerdo que la pregunta que hice fue ¿quién debería estar aquí para discutir este tema? Y me dijeron, la respuesta fue muy genuina y me dicen, todo el que come. Todo el que come debería estar preocupado por lo que está pasando en el país con el tema de seguridad alimentaria nutricional. Por mucho tiempo lo hemos visto como un factor de riesgo. Creo que como país tenemos que aspirar a convertir la alimentación y la sana alimentación en un factor de protección para poder contribuir a la economía, para poder contribuir al desarrollo personal de los individuos, de los niños, de los adultos, de todos. En la medida que nuestro país siga enfermando y a eso le sumamos el cambio sociodemográfico, a una población más vieja, vamos a dificultar el salir de este marco de la pobreza como tal. Mary Jo, ¿y cómo comparan este panorama con las estadísticas a nivel nacional? Bueno, te lo voy a poner en una oración. El nivel de pobreza en Puerto Rico es un 40-42% según el censo. El estado de Estados Unidos con el nivel de pobreza más alto es Mississippi, con la mitad de Puerto Rico. O sea que si nosotros tenemos que 42% de las familias en Puerto Rico viven por debajo del nivel de pobreza, en el estado más pobre de Estados Unidos, de continentales, es 22%. La inseguridad alimentaria está entre 22 a 36%, dependiendo, ¿verdad?, las métricas que utilicemos. En el estado más pobre de Estados Unidos es la mitad.
Así que Puerto Rico tiene el doble del nivel de pobreza del estado más pobre de los 50 estados de Estados Unidos. Quiero resaltar eso porque quiero que entendamos en arroz y habichuela dónde estamos parados. Hablamos de, son estadísticas bien contundentes y que nos resaltan a Puerto Rico en esta situación sobre el resto de Estados Unidos. Y si hablamos de soluciones, si tenemos que hablar de soluciones, políticas públicas, ¿por dónde empezamos? Y quiero después escuchar a los otros tres panelistas. Pues claro, una de las cosas que para nosotros es bien importante es tratar de entender por qué la pobreza y la inseguridad alimentaria. Y la realidad es que la inseguridad alimentaria, y voy ahora a contestar tu pregunta, no es un problema de falta de alimentos, es un problema de pobreza, que no tengo los recursos para comprar los alimentos que yo tengo para tener una vida saludable. En la seguridad alimentaria más básica, en Feeding America y en el Banco de Alimentos, hablamos de comida para hoy, comida para mañana y comida para toda la vida. ¿Okay? Comida para hoy es lo que nosotros hacemos, y algunas de las agencias que trabajan con nosotros están aquí hoy, es alimentar la necesidad inmediata. Eso no es seguridad alimentaria nutricional, eso es atender la emergencia inmediata. Comida para mañana representa para nosotros que el vecino, como nosotros le llamamos, tenga seguridad de saber que va a recibir alimentos a través de los programas de asistencia nutricional. Yo no soy autosuficiente, pero sé que voy a poder comer. Y comida para toda la vida es yo poder saber que soy autosuficiente, que tengo las herramientas necesarias para tener una vida alimentaria saludable sin sacrificar las otras necesidades básicas de mi vida. Y ahí es donde estamos hoy. No es la pobreza extrema de la que hablaba el profesor y es la que nosotros en Puerto Rico no vemos todos los días, pero es la que existe hoy en día, de que las personas tienen que escoger entre pagar la luz y el agua, o si eres una persona adulta mayor, comprar medicina y comprar comida saludable. ¿Y cuál de todos esos es el factor que tiene variabilidad? Yo no puedo dejar de pagar la casa, ni el carro, ni las medicinas, así que juego con la alimentación. Y ahí es donde estamos, no es la situación. Esas son las políticas que tenemos que empezar a trabajar en términos de política pública. Contestando tu pregunta, hay el foro, no quiero robar el foro que sigue, que es el del programa de asistencia nutricional, pero tenemos que equiparar a Puerto Rico en las ayudas nutricionales a Estados Unidos para que la población pueda subir ese estándar y podemos llegar a ese mínimo básico. Y eso es algo que yo sé que ya se está trabajando, y como política pública, como bien decía Ángela, que la salud nutricional sea elevada a un factor básico de la vida en Puerto Rico como un estándar mínimo. ¿La que usted cree? Pues yo coincido. Cuando hablamos de soluciones y políticas públicas que hay que implementar. Yo coincido con lo que acaba de compartir Mary Jo, un poco. A mayor seguridad económica, hay mayor seguridad alimenticia para las familias. Y tenemos que invertir, tenemos que mirar estos datos que hoy hemos compartido todos aquí y tenemos que empezar a resolver problemas partiendo precisamente de esos datos, dejar de resolver otras cosas que no son problemas y que no atacan las necesidades de nuestras familias. Yo les voy a hacer un cuento. Hace 8 meses nosotros nos fuimos a Utuado y visitamos una familia que recibió el CTC y queríamos ver qué pasó. Hay que preguntarle a la gente. Nosotros sabemos, y en el instituto sabemos, que la gente usa el dinero en lo que la familia necesita. De eso nadie nos tiene que convencer. Pero para demostrarlo a los incrédulos y a las incrédulas, fuimos a las casas, encuestamos gente y yo conocí a Wanda. Wanda es una abuela que cría a su nieto Jaden, que en aquel momento tenía 6 años, ya tiene 7. Jaden quiere ser agricultor, emprende, vendió una cabra un mes antes de que yo llegara allí, me lo contó todo. Y Wanda decidió que con ese dinero que llegó por ella estar cuidando a su nieto, ella iba a saldar todos los enseres electrodomésticos de su casa que tenía por alquiler.
Así que Wanda decidió asegurar que su nieto y su familia tuviera comida. No gastó los chavos, no botó el dinero. En la medida en que miramos los datos, que vemos las soluciones que pongan el dinero en los bolsillos de las familias, nuestras familias van a tomar buenas decisiones. Y vamos a solucionar, nuestras familias pueden solucionar y pueden darle las mejores oportunidades a sus hijos y a sus hijas. Y vamos a echar para adelante a Puerto Rico. Y eso es lo que tenemos que mirar desde lo sistémico, anclado en datos y en soluciones que vayan dirigidas a las familias puertorriqueñas. Caraballo, y aunque usted lo dijo en una columna hace 5 años, ¿cómo lograremos que se establezcan políticas públicas para lograr ese progreso económico incluyente que usted entiende que es fundamental? Bueno, yo creo que este tema de la inseguridad alimentaria es posible que erradicarlo, llevarlo hasta cero, no sea una meta, pero sí puede ser una meta minimizarlo, llevarlo a un mínimo. Y para eso hace falta un conjunto de políticas públicas, no una sola, sino un conjunto, algunas de las cuales ya hemos mencionado aquí. Una de las que hace falta, por ejemplo, es, y eso pues lo propuso una senadora que murió hace poco, y yo creo que hay que volverlo a retomar, un impuesto a las bebidas carbonatadas, las cuales hacen bastante daño a la salud, y utilizar esos recaudos para entonces crear un fondo para reducir la inseguridad alimentaria, y de eso es que se trata, políticas redistributivas. Yo quito de donde no hace falta para dar donde sí hace falta. Y pues para eso pues hay que exigirle a nuestros representantes, a nuestros funcionarios, que trabajen en esa dirección. Hace poco me contaba un estudiante que trabaja en la legislatura que una señora sola, no fue con una comitiva, no, sola, fue puerta por puerta en la legislatura solicitando que atendiera un problema en su comunidad. Y tanto molestó la señora puerta por puerta que adivinen qué. Allá fueron y lo resolvieron. Yo dije, wow, una sola persona. Imagínate si hay un movimiento que diga, mira, yo necesito que este problema sea prioridad y necesito que se atienda esto. Que cuando aumenta la inflación necesitamos tomar medidas, como por ejemplo reducir el IBU. Tanto que se habla entonces de bajar otras tasas contributivas. El IBU hace mucho daño a la seguridad alimentaria porque es una política que tiene un impacto regresivo, es decir, lo pagan más, tiene un impacto mayor en las personas que menos dinero tienen, y en ese sentido, pues, cuando hay inflación, las personas tienen que entonces racionar su consumo, pero a la misma vez el gobierno tiene más recaudo porque los precios aumentan y el IBU es una tasa sobre ese precio. Así que es una buena oportunidad para decir, mira, vamos a reducir ahora al 10%, por decir un número, el IBU, en lo que la inflación se reduce, y ahí podemos ayudar a las clases más bajas a que puedan contrarrestar este impacto inflacionario que lo estamos viviendo en los últimos meses de forma bastante contundente. Hace falta mejorar la educación para que las personas sepan realmente qué es lo que es nutritivo y qué es lo que no es nutritivo. Hay mucha desinformación. Hoy día las personas se educan escuchando videos en las redes sociales, muchos de los cuales lo que dicen son disparates. Entonces, pues tenemos una población con un alto porcentaje de diabetes y otras condiciones crónicas que si lo podemos atender de forma preventiva, pues sería genial. Y pues continuar con este tipo de foros donde pues nos informemos, nos pongamos de acuerdo para establecer esa serie de puntos que vamos a empujar hacia adelante. Hay personas que me han dicho, no hace falta distribuir alimentos, no hace falta el PAN, porque si uno tiene un buen crecimiento económico, eso es suficiente. Eso no ha logrado ningún país en el mundo, que a través solamente del crecimiento económico, sin redistribución, va todo el mundo a estar mejor. Así que yo creo que hay que tener cuidado con las falsas dicotomías, decir, no, esto es. Yo creo que hace falta crecimiento económico, pero hace falta crecimiento económico que sea para todo el mundo,
Y aparte de eso también se hacen falta políticas redistributivas que lo tienen casi todos los países. Brasil ha tenido una experiencia muy buena con la bolsa de familia y yo creo que esos son Portugal ha tenido muy buenas experiencias con el ingreso básico universal. Yo creo que tenemos que seguir mirando esos ejemplos exitosos para adoptarlos y adaptarlos al caso de Puerto Rico. Voy en breve al público para escuchar de algunas preguntas y comentarios antes de pasar al próximo foro. Pero antes, Ángela, creo que José Caraballo adelantó un poco de lo que usted, me imagino, iba a decir en términos de políticas públicas necesarias para mejorar la sana alimentación. Yo creo que como país tenemos que elevar la discusión de la seguridad alimentaria, nutricional y del hambre como tal. Tenemos que tener entendimiento sobre cuán vulnerables somos aquí en Puerto Rico a padecer de inseguridad alimentaria. Y si lo analizamos desde esa forma, nos vamos a dar cuenta que un país que depende en un 85% de la importación de alimentos es totalmente vulnerable. El 100% somos vulnerables aquí a que en cualquier momento de crisis, ya sea ambiental, como hemos pasado con los huracanes, etcétera, nos damos cuenta de que algo en esta cadena y sistema de alimentos puede fallar y todos nos podemos ver afectados. Cuando lleguemos a ese nivel de conciencia, van a empezar a aparecer las alternativas, ¿verdad? Hay que entender que la seguridad alimentaria nutricional tiene 4 dimensiones, desde la disponibilidad de alimentos, desde lo que es el acceso, que es lo que hoy estamos discutiendo aquí, y donde la pobreza tiene un rol principal, pero también está el uso y consumo, que es la parte educativa de los alimentos, y la parte de la estabilidad en todo este proceso. Así que a mí me parece que hay mucho por hacer, hay que darle un mayor rol a las organizaciones de base comunitaria, porque son las que están más cerca de la gente. Y yo creo que junto a ellas podemos levantar datos que nos ayuden a entender dónde están los problemas, dónde radican estos problemas literalmente, tanto de la pobreza como tal, como de los sistemas de protección, que son todos estos programas que se han mencionado aquí. Creo que también tenemos que empezar a practicar con la ciencia desde las comunidades, lo que le llaman la ciencia de los individuos o de los ciudadanos, para que puedan entender sus propios problemas y plantear qué posibles soluciones pueden tener ahí mismo, en su comunidad, en nivel local, en el nivel regional, ¿no? Así que como país sí necesitamos repensar la seguridad alimentaria nutricional. Tenemos que crear una ruta, un mapa hacia dónde queremos llevar todas estas iniciativas. Hay muchas cosas haciéndose en Puerto Rico, pero cada una de forma independiente. Así que tenemos que buscar la cohesión para que podamos finalmente fortalecer lo que es la seguridad alimentaria nutricional y poder disminuir o, ¿verdad?, erradicar el hambre y los diversos síntomas, que en mi caso en particular, pues yo siempre pienso en la salud, claro, como tal. Vamos a atender 2 o 3 preguntas y los comentarios de los panelistas antes de pasar al próximo foro. Por acá teníamos una pregunta, si puede acercarse para que esté el micrófono, para que pueda ser escuchado. Buenos días, la pregunta es para Estela del instituto. ¿El Child Tax Credit es recurrente o fue de la legislación ARPA? La primera pregunta. Y en ese momento, la segunda pregunta es ¿cuánto fue esa cantidad de dinero absoluto para Puerto Rico como tal? El Child Tax Credit ahora es recurrente. Por años nosotros estuvimos abogando para que se expandiera a todas las familias con menores en Puerto Rico, porque por omisión en la ley federal solamente podía recibirlo en Puerto Rico familias con 3 menores o más. Así que a través de ARPA expandimos y corregimos esa omisión y por el momento de pandemia hubo una expansión a ese nivel que mencioné ahorita de $3,000 por menor o $3,600 por menores de 5 años, familias con menores de 5 años, pero regresó a su nivel natural, que es de hasta $1,500 en este momento, pero
no le llegan a todas las familias los $1,500. A mayor ingreso pueden llegar, a mayor ingreso van a llegar a esos $1,500. Familias bien pobres como las que queremos trabajar para que salgan de la pobreza reciben mucho menos porque es por cuestión de razón de sus ingresos. Es al revés, funciona al revés el crédito por trabajo local. Así que por eso les mencionaba que queremos corregirlo y un poco buscar esa solución a nivel local y establecer un crédito local. Próximamente el instituto va a presentar una propuesta de esos efectos enfocada particularmente en familias con menores de 5 años porque los datos nos mencionan que esas familias con menores bien pequeños son quienes más se encuentran en pobreza. Entonces me hiciste otra, a ver. Ese es el máximo. Así que a esos niveles ahora mismo no tengo la suma que recibieron al año pasado porque todavía el IRS no ha liberado esos números. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Buenos días, Marini Vázquez, comedor de bien en Nahuabo. Ante una cultura de consumo que afecta también al empobrecido, ¿verdad? Porque pues yo llevo a veces comida a una casa que sé que tiene niveles de pobreza altos y hay un televisor de 50 pulgadas y no lo juzgo porque son culturas de consumo que les cambian las prioridades, ¿verdad? Y puedo entender un envejeciente que necesita ver televisión porque no puede hacer más nada. Así que no es un tema de juicio, es un tema crítico, ¿no? Como en una cultura de consumo puede afectar que solo demos, ¿verdad? Porque me explico. Si no todos distribuimos comidas calientes siempre, cuando faltemos, el plato se va a quedar vacío. Así que como el tema de educar a la comunidad, y te lo está diciendo una líder comunitaria de 25 años, cómo podemos juntos, aunque demos, hacer un trabajo de educación desde la comunidad, como muy bien decía Ángela, si ese sería un factor que ayudara a que nuestra gente pueda salir de la pobreza. Recuerdo una líder comunitaria nicaragüense que trabajaba en una sin fin de lucro y le preguntaron que por qué vendía tan caro los productos y ella decía, pues porque yo soy una sin fin de lucro, pero trabajo para que mi gente tenga lucro sin fin. Y yo creo en eso. Yo creo que si vamos a sacar a la gente de la pobreza le tenemos que dar acceso. La segunda cosa, la población, ¿verdad? Lamentablemente ya los niños no son la población mayor, así que tenemos una gran población de personas de tercera edad que necesitan trabajar, porque no solo necesitan incentivos que le lleguen de bienes, sino hay mucha mano diestra en las comunidades y cómo se pueden crear políticas públicas para que este asunto de que ya recibo el seguro social, pero son 300 pesos mensuales, o si ya estoy pensionado, pero puedo hacer unas horas y sé que está el ticket to work, ¿verdad? Que hay algunas, pero ¿cómo hacemos eso más ágil? Y por último, me imagino que todos los que trabajan en comunidad saben que la gente tiene que cambiar el pan para pagar la renta, para pagar la luz, y yo tengo una persona que vive con 128 mensuales y tiene que pagar 50 de sección 8. Entonces, ¿cómo políticas ya establecidas no nos están ayudando a poder sacar de los niveles de pobreza a nuestra gente? Así que me preocupa y estoy de acuerdo con Caraballo que hay que hacer mucho trabajo. Soy de las que me paro puerta por puerta, Ángela le puede dar testimonio de eso, soy de las que peleo y grito, pero no podemos solo esperar que por peleas y gritos pase. Yo creo que hay que lograr a que lo que es lógico, que parece que es lo más difícil de construir, lo podamos construir. Así que el tema de la tercera edad, un tema laboral que necesitan, el tema de la gente que vive solo del PAN o solo del seguro social, que son 300 o 500 que fueron las personas que no realmente atribuyeron al seguro social, ¿cómo podemos meterlos al trabajo laboral? Y tercero, que a mí me preocupa que solo demos, porque cuando faltemos no van a tener. Muchas gracias. Ángela. Yo quiero, ¿verdad? Empezando, gracias Marini por traer el punto tan claro. Creo que no hay una fórmula mágica para cambiar esa cultura de consumo. Y más si no entendemos al individuo como tal
y todo lo que compone a ese individuo y cómo ese individuo reacciona ante las diversas circunstancias que tiene que atravesar durante su vida, ¿verdad? Por eso ver la seguridad alimentaria nutricional desde el punto de vista de la salud nos ayuda a entender todos estos determinantes sociales e integrar aspectos hasta psicológicos para promover un cambio en conducta de los individuos, ¿verdad? Pero ese cambio en conducta requiere de un sistema de apoyo que no es solamente estos sistemas de protección que están medidos única y exclusivamente por el nivel de ingreso del hogar, cuando la pobreza es mucho más que ese nivel de ingreso. ¿Okay? Puede haber pobreza educativa, puede haber pobreza en acceso a diversos servicios como tal, como ahora mismo ocurre en la salud. Así que creo que hay que verlo desde una mirada un poco, no hay una fórmula mágica, el verlo desde la misma comunidad donde está ese individuo ayuda a poder tener mayores alternativas o buscar soluciones desde el entorno de los individuos como tal. Y yo creo que eso abre hasta oportunidades hasta de emprendimiento, porque algún servicio que no lo habíamos pensado para atender la necesidad de nuestra comunidad se puede dar. ¿Okay? Así que yo creo que tenemos que mirarlo desde otro punto de vista. Y ahora dejo a los panelistas para que continúen con las otras preguntas que tenía. Sí, yo estoy de acuerdo con sus planteamientos. Yo creo que mucho de lo que usted plantea se puede atender a través de la educación. El consumismo desmedido es falta de educación en muchos casos. Y yo creo que tenemos que empezar a enseñar a la gente a consumir menos desde la educación y administrar mejor. Pero claro, por ejemplo, yo trabajo con deambulantes y algunos me han dicho, si deambulante tiene un celular, hay un celular que el mismo gobierno le provee a las personas y no siempre tiene señal. Y bueno, habiéndome criado también en una comunidad de bajos ingresos, no todo lo que usted ve en una casa necesariamente fue que lo fueron a comprar allá a la tienda exclusiva en el Molo San Juan, ¿no? Hay muchas cosas de segunda mano, muchas cosas regaladas. Y eso pues no quita que haya unas necesidades. En el caso, por ejemplo, de las personas ya, los adultos mayores, yo estoy de acuerdo que hay que integrarlos más a la fuerza laboral y también hace falta educación muchas veces para nuevas destrezas, sobre todo destrezas en el área de la tecnología. Pero en muchos otros países ya están trabajando mucho. De hecho, en los últimos vuelos que yo he tomado, casi todas las personas que me han atendido en el avión son adultos mayores. Y yo creo que es algo que aquí también se puede, tenemos que empezar a integrarlos más, sobre todo ahora que hay escasez de mano de obra en algunas ocupaciones, sobre todo en el área de servicios, donde los adultos mayores pueden también colaborar. Y quería hacer una nota sobre el tema de la importación de alimentos, porque ahí pues en términos de seguridad alimentaria ahí también hay hay un aspecto que es bastante complejo. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a producir arroz en Puerto Rico, pues lo podemos hacer, pero el precio va a aumentar significativamente, porque no podemos competir con la importación del arroz chino. Y si el precio aumenta, pues aumenta la inseguridad alimentaria. Así que en uno de los proyectos que estoy trabajando últimamente es para identificar los alimentos que en Puerto Rico sí son económicamente viables. Por ejemplo, el yogur, que es un alimento muy nutritivo, pues casi todo viene de Estados Unidos, donde los salarios son mucho mayores que en Puerto Rico y tienen que venir por la marina mercante más cara del mundo. Pues es un producto que aquí sí se puede producir, a la misma vez que hace poco leí que decomisaron más de 600,000 litros de leche. Así que vamos a identificar productos que en Puerto Rico, muchos, no todos, los productos que sí podemos, alimentos que sí podemos tener desde Puerto Rico para ayudar a que haya e incluso hacerlo a un precio menor que el que se está pagando hoy día y así aumentar la seguridad alimentaria por el área del acceso y por el área de la disponibilidad también. Estela, y un comentario final de Mary Jo.
Gracias por esos comentarios. Yo precisamente antes que todo soy trabajadora social comunitaria, así que un poco la promoción de la participación en los espacios para que activar a la gente es lo mío. Y en el instituto tenemos un modelo y como decía acá la compañera, las metodologías y los modelos van a tener que ser diferentes, depende de las organizaciones y el trabajo que cada uno hagamos, pero primordialmente ir a la comunidad y que ustedes también dependan de nosotros y nosotras. Vamos a presentar datos, vamos a recoger, vamos a integrar en la creación de soluciones y que se validen precisamente por todo el trabajo que hagamos juntos. Y la realidad es que a nosotros nos lanzamos con esta fórmula de integrar a la comunidad y nos ha funcionado. Recién lanzamos, nos independizamos y tenemos nuestra primera junta de gobierno y una de mis primeras mamás es parte de la Junta de Directores del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Y ese modelo nos ha llevado a llegar a más organizaciones, a más comunidades y también de sentarme junto con otras organizaciones en paneles como estos y en reuniones a puerta cerrada, decir, ustedes tienen que hacer esto también. ¿Cómo integramos? Y en esa medida vamos a hacer que la gente tenga un compromiso de continuar haciendo este trabajo para que no sea una señora sola tocando todas las puertas del Capitolio, sean muchas señoras, muchos señores, muchos jóvenes en Puerto Rico que ya tengan las herramientas para continuar haciendo esto y amplificar este trabajo. Y eso lo podemos hacer un poco también desde la conversación y ese recogido de datos, precisamente recogiendo esas experiencias. A mí me ha funcionado, obviamente no juzgar cuando salgo a la calle, pero sí reconocer que pues el televisor, sí hay un televisor, pero igual yo soy bien consumista y compro un montón de porquerías de Navidad en Marshall. Y de pronto, un televisor es una cosa que una persona compró porque tuvo, quizás de segunda mano, unos chavitos un día, pero comida todos los días. No son chavos que están disponibles en la casa. Personas que son recipientes y familias que son recipientes del PAN saben que lo que hay son 4 pesos diarios para comer todas las comidas del día, desayuno, almuerzo y comida y las 3 meriendas que se supone que nos comamos, $4. Así que la gente trabaja, la gente se las busca para poder sustentar las necesidades alimenticias de la familia y cuando puede, pues mira, da un gustito porque la gente tiene derecho también, sí, a comer bien, a vivir bien, pero a divertirse. Mario. Creo que estás dando un punto bien importante. Y es que no juzgar. Entrar con puertas abiertas. Recientemente Feeding America, hace como 2 semanas, sacó un reporte nacional que se llama Elevando Voces, Elevating Voices. Y se dedicó a escuchar a nuestros vecinos que viven todos los días con el problema. Porque aquí llegamos nosotros a resolverle el problema a alguien que si quién sabe mejor el problema que la misma persona que vive con el problema, como bien decía nuestra compañera. Y de ahí sacar soluciones. Y no juzgar porque dentro de la familia, dentro de la casa, como tú bien dices, si le doy los recursos a la familia, lo van a utilizar de la mejor manera que ellos crean. Lo estamos viendo hasta en el mundo de la filantropía. Mackenzie Scott recientemente cambió toda su filosofía de donativos y cree en una cosa que se llama, en inglés lo voy a decir, Permanent Trust-Based Philanthropy. Yo confío en tu labor, te voy a dar el dinero, voy a confiar que tú eres el que sabe hacerlo mejor que yo. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo con nuestros vecinos? Así que yo creo que eso es lo más importante, trabajar, escuchar a la persona que vive con el problema todos los días y que nos ayuden a traer las soluciones. Y otra de las cosas bien importantes, y aquí con esto cerramos, quería cerrar, es cuando hablas de las personas mayores y todo lo que vamos a hablar ahora en este próximo foro, es cómo cambiamos la manera en que atendemos los problemas de asistencia nutricional para atender cosas como poder trabajar y recibirlos a la misma vez. Aquí está con nosotros el señor Frader, el administrador de ATSEF, y lo traigo, saludos, ¿cómo está? Lo traigo porque, hablando del problema de la leche, hay programas que trabajamos hoy en día para atender ese exceso de leche, que llega la leche en exceso a los bancos de alimentos para distribuir a las personas en necesidad. Y te lo doy hoy, te ayudo hoy, porque tengo que confiar en que si yo te doy esa ayuda hoy, el dinero que ibas a gastar en la leche lo vas a utilizar y lo vas a poder utilizar para pagar el agua, la luz y a veces el televisor y tener un mejor estándar de vida. Y de eso se trata, ¿no?
De eso yo creo que es que lo que queremos ver el programa, no entendamos que todas las familias en Puerto Rico van a resolver el problema de la misma manera que lo resolvería yo. Y con eso pues... Y ha sido un buen punto de partida para las discusiones y las conversaciones de los próximos foros. Gracias, Ángela, Estela, José, por participar en este primer panel. Ya, como dijo Mary Jo, está por ahí el administrador de ATSEF para participar en el próximo panel, que es el PAN al SNAP. Gracias, Mary Jo, por la invitación a moderar este foro. Quédense por ahí para en breve continuar esta discusión.